no sé si entrar en esto o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Sí, vamos. Estoy harto de, entre otras muchísimas cosas, estoy harto de los anónimos de Internet. Ay, ¿por qué pones al Ku Klux Klan? Son anónimos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, hace ya bastante tiempo, me preguntaron sobre el tema del anonimato en Internet y di una respuesta que creo que ahora es oportuno que vuelva yo a comentar. Mira, tu derecho al anonimato en Internet es muy útil, por ejemplo, para que las empresas no te sigan y te den lata. Pero eso básicamente se resuelve impidiendo que usen tus datos de manera incorrecta. Para eso se han hecho una serie de legislaciones que son, creo yo, enormemente restrictivas, suficientemente restrictivas. Todavía hay periódicos que yo no puedo leer en Estados Unidos en línea porque la Ley de Protección de Datos europea es tal que ellos sienten que si publicaran para Europa tendrían un problema con la Unión Europea, con los tribunales europeos, por la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos en Europa es enormemente restrictiva, nos protege de una manera enorme. Yo lo comentaba con alguien hace poco, alguien que me hizo una entrevista. Hasta hace no 20 años, quizás 30 años, se publicaban directorios telefónicos donde salía tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Hoy te morirías si eso pasara. Un directorio telefónico que nos llevaban a todos a nuestra casa, todos los que teníamos contratado una línea telefónica, nos traían cada año 2 directorios. Las páginas blancas, que eran los directorios individuales, persona a persona, y las páginas amarillas, que eran las páginas donde estaban todos los teléfonos comerciales de distintas empresas. De distintas empresas era desde el cerrajero de la esquina hasta la BMW o Coca-Cola. Bueno, y cuando recibías tu directorio, lo primero que hacías era buscar tu nombre para ver si estaba tu nombre, tu teléfono y tu dirección bien, porque así es como la gente te iba a encontrar. ¿Se imaginan cómo se pondrían algunos si hoy la gente tuviera acceso a esos datos? Yo conozco tu nombre y puedo descubrir tu dirección y tu teléfono y te empiezo a llamar. ¡Hola! Nos parecería aterrador. Ahora a muchos jóvenes les parece aterrador. No están conscientes que había directorios telefónicos que hacían eso. Y no pasaba tampoco nada. Sí, los locos se aprovechaban, pero los locos siempre han sido poquitos. Bueno, el anonimato en Internet tiene ese valor, tiene el valor de que las empresas no te hagan la vida pesada o que no te castiguen por decir cosas. Hasta ahí estoy de acuerdo. Luego también el anonimato en Internet es fundamental para personajes como quienes viven en regímenes absolutamente autoritarios y persecutorios que si enseñan la cara acaban en la cárcel, como Raif Badawi. Entonces, tener el anonimato cuando estás disparando cosas desde China o desde Corea del Norte o desde Arabia Saudita o desde Turquía puede ser muy importante, pero te estás jugando la vida. Y yo creo que jugarse la vida es algo que no se debe hacer nunca a la ligera. Pero nada de eso se aplica a los imbéciles con entusiasmo que se ponen Alfonso 423.328 en Twitter y entran a insultarte, entran a agredirte, entran a levantarte falsos, entran a buscar bulla. Y cuando tú dices, porque yo lo digo con mucha frecuencia en mi biografía de Twitter, lo menciono claramente, no soporto a los anónimos. Y tú dices, señor, no respondo a anónimos, bueno, dame tu nombre y tu cara. Yo tengo derecho al anonimato, y yo tengo derecho a bloquearte. Y yo tengo derecho a no hacerte ningún caso, porque no eres nadie. Luego están los que dicen, pero es que me has insultado. No te puedo insultar porque no eres nadie. Si yo supiera que te llamas Pepe Pérez y que vives en Badajoz y que eres médico y te dijera yo que eres un imbécil, probablemente mi diagnóstico podría sellarlo insultante. Pero si te lo digo siendo Juanito 3428, el Chorras, pues no te estoy insultando, pero no estoy insultando a nadie, estoy insultando a una ficción. Y cuando creas una ficción, es normal que se te trate como una ficción. Pero el anonimato, en lugar de proteger, se ha vuelto el espacio para el abuso. El anonimato protege. Yo recuerdo
Y esto era un debate que tuvimos en varias ocasiones. Cuando hablé yo con Superbarrio Gómez en México, decía yo, la capucha, ¿por qué? No, es que así no se fijan quién soy, se fijan en el mensaje. Vale, estoy de acuerdo. Además, estamos absolutamente seguros que de quién era Superbarrio lo sabía el gobierno mexicano más o menos a los 3 días que se le ocurrió el asunto a Marco Rascón. Marco Rascón nunca fue Superbarrio. Marco Rascón era grandote y Superbarrio era pequeñito, no cabía ni en la máscara, ya no te digo en el traje de Superbarrio Marco Rascón. Creo que esto ya en Wikipedia lo aclararon y que lo aclararon por la biografía que yo hice de Superbarrio. Pero había la discusión esa y también el subcomandante Marcos, era las capuchas, ¿por qué es que así no oyen el mensaje? Bueno, hay momentos en que la capucha protege, pero hay momentos en que la capucha sirve para asaltar y violar y matar y robar sin que te sepan quién eres. Y si no estás jugándote la vida, o el empleo, o la seguridad familiar, o cosa por el estilo, no veo sentido al anonimato de Internet. Y lo hallo mucho más tóxico y mucho más dañino de lo beneficioso que puede ser en los casos en los que me refiero, en este tipo de debates en Internet donde entra quien se le da la gana. Tú eres un infeliz, tú estás a favor de tales asesinatos. ¿Yo cuándo? Yo no dije eso jamás. Espera, ¿quién eres tú? Ay, ¿quieres saber quién soy yo? No, yo solo soy un ciudadano que quiere que pares tus asesinatos. Espera. No hay tal. Pero la libertad de ser impresentable es probablemente una libertad que no deberíamos dar con tanta facilidad. Miren, en el carnaval se utilizan las máscaras para poder hacer cosas que no harías sin máscara. Y cualquiera que se haya puesto una máscara sabe que le da cierta impunidad. Es como el ventrílocuo. El ventrílocuo, cuando habla a través del muñeco, tiene unas libertades, psicológicamente siente que puede decir burradas que no se atrevería a decir él si no fuera a través del muñeco. Los titireteros les pasa bastante lo mismo y una máscara te hace lo mismo. Con la máscara puedes actuar de cierta manera porque estás de alguna manera, de alguna forma protegido. Y eso es lo que sienten todos los anónimos de Twitter. Todos los anónimos de Internet en general. Facebook empezó a tratar de acabar con los seudónimos y creo que logró bastante. Ya no es fácil que te llegue un Changuitos 43 a insultarte o a levantarte falsos o a hacerte acusaciones ridículas en Facebook, pero Twitter es el paraíso de los no sé quién eres. Que mientras no me molestes te dejo que estés por allí como anónimo, pero el hecho real de no saber con quién hablas, sobre todo cuando tú das la cara y el nombre, es grave. Yo recuerdo antes del 15M, incluso cuando empezaron con el no les votes, que yo tuve un enfrentamiento con alguno de los lidercillos allí. No eran lidercillos, bueno, los que empezaron esto y creían que un día iban a ser diputados o algo, y al final nada, allá andan dando lástima. Y se puso a decirle a todo el mundo que yo vivía en Gijón porque a ver si me venían a romper la cara, ¿no? Y si esto, pues, claro, yo doy la cara, tus amigos no. Tus amigos vienen encapuchados a ver si me dan un palo en la cabeza. Entonces estoy en contra del anonimato en Internet y yo sé que para muchas personas esto es muy desagradable y muy complejo y muy difícil de abordar porque creen que es un derecho y siendo un derecho, como todos los derechos, tiene que ejercerse de manera razonable y sin hacerle daño a otras personas. Es como el derecho de tránsito, tú tienes todo el derecho del mundo a transitar con tu vehículo mientras respetes las señales de tráfico, no andes sobre las aceras y no te metas a las escuelas a atropellar niños con tu automóvil porque eres libre. Toda libertad tiene límites.